Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión de clase correspondiente al día de hoy, viernes 10 de junio. Estamos en la semana 10 ya del ciclo académico. Disculpen la tardanza de ingresar. El motivo es porque hoy día tuve clase presencial en la universidad, en la facultad, ¿no? En la UNAC. Entonces se demoró un poquito el experimento de laboratorio. Ustedes saben que es electricidad y magnetismo también. Hubo una pequeña demora en el experimento, entonces tuve que salir un poquito más tarde para llegar hasta acá, hasta casa y poder conectarme con ustedes. ¿Okay? Bien, pero ya estamos entonces en línea. Voy a apagar mi cámara y vamos a retomar. Pues estábamos viendo regulación y rendimiento, ¿no? Por aquí he encontrado algunos ejemplos, voy a compartirlos con ustedes, después se los envío para revisarlos. Recuerden que también había una pizarra donde había un ejemplo que ustedes tenían que terminar de calcular, ¿no? Pero aquí tengo unos solucionarios, unas prácticas, vamos a revisarlo, vamos a aprovechar eso. Ahorita se los comparto. ¿No? Y vamos quedando listos para la próxima práctica calificada, pues todo lo que es regulación, rendimiento, ya todo transformador. A ver, por aquí lo tengo, un momentito, pizarra y apuntes. Yo los había dejado separado. Solucionarios, creo que esto es, a ver, un momento, esto me parece, antes de la PC1 y la PC2. Este no es. Creo que está por acá, un momentito, pizarra, circuitos. Creo que este es, a ver. Sí, este es, ya lo encontré. Entonces voy a compartir con ustedes. Bueno, voy a tener que abrir dos ventanas para compartir con ustedes. Entonces voy a tener que compartir toda mi pantalla. ¿Verdad? Ya está, ya lo ordené. Vamos. Listo. Ahora sí comparto. Toda mi pantalla. ¿Verdad? Bien, están viendo. Entonces acá está mi solucionario. Pero vamos a ver solamente lo que corresponde al tema, ¿no? De regulación y rendimiento. El problema 1, lo vamos a leer de todas maneras. El problema dice, se tiene un transformador de distribución de 10 kVA, 2300, 230 voltios, 60 Hz con los siguientes parámetros, ¿no? R1, R2, X1, X2, ¿no? G sub C, P sub M. ¿No? Dibujar el circuito equivalente exacto del transformador indicando sus valores. ¿No? Ya lo hemos hecho, pues es tema anterior, ¿no? Si el transformador alimenta su carga nominal a 230 voltios y factor de potencia 0.8 en atraso, ¿cuál es el voltaje de alimentación? Ya hemos hecho, ¿no? Ejemplos parecidos, o no sé si será el mismo, ¿no? Dibujar el circuito equivalente, ¿cierto? ¿No? Como hallamos el voltaje, resolvemos todo el circuito, vamos hallando, ¿no? A partir de B2, con ángulo de 0, que ya hallamos E2, después llegamos a E1, ¿no? Corriente de excitación, corriente I2, sumamos, hallamos el I1, y luego hallamos el B1, ¿no? Acá está el I1, ¿se acuerdan? Todo eso ya lo hemos visto, ¿no? Y tenemos el voltaje de alimentación. Justamente ahora con cálculo de regulación de tensión podemos evitar todo esto, ¿no? Bien, ese es el problema 1, ya es conocido. Problema 2, a ver, los parámetros del circuito equivalente de un transformador de 100 kVA, 4400, 220 voltios,
60 Hz, igual, ¿no? Nos dan R1, nos dan R2, X1, X2, ¿qué sucede? Ayer el circuito equivalente aproximado, simplemente, ¿no? Ahora nos piden este, ¿no? Me parece que ha venido un problema parecido en la práctica calificada, ¿no? El circuito equivalente aproximado, ¿no? La regulación de tensión y rendimiento de transformador trabajando con carga nominal y factor de potencia 0.8 capacitivo, dice, ¿no? De acá del problema 2, ¿no? Regulación de tensión, por definición, es V1 sobre A menos V2 sobre V2, ¿no? En este caso, como se ha hallado V1 sobre A del circuito equivalente, estamos y tenemos la relación. Esto sí podemos revisarlo, ¿no? Porque tiene relación con el tema que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, el problema 12, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el problema 2? Los parámetros del circuito equivalente. Nos dan, ¿no? Si no nos dan para relación cortocircuito, allá damos los parámetros, ya sabemos. Entonces, 100 kVA, potencia 4400 sobre 220 voltios, relación de transformación 60 Hz. R1 0.8, R2 2 miliohmios, X1 8 ohmios, X2 20 miliohmios. G sub C, conductancia de pérdidas, se supone que está en el lado primario, así que por eso dicen G sub C, ¿no? Está en el lado de 4400, 0.045 milimos y B sub M 0.25 milimos, ¿no? Resultancia. Hallar el circuito equivalente aproximado, referido al primario, ¿no? Esa es una pregunta, la A, que lo podemos hacer. Para nosotros eso ya debe ser conocido. Pero lo importante acá es la pregunta B, que tiene que ver con el tema que estamos viendo, la regulación de tensión y rendimiento del transformador trabajando a carga nominal, ¿no? Con un factor de potencia 0.8 capacitivo. Está. Listo, entonces, nuestro circuito equivalente, vamos a hacerlo rápido porque ya ese tema ya es tema anterior. Circuito equivalente referido, aproximado, referido al primario. O sea, R1 más A cuadrado de R2, ¿cierto? ¿Cuánto vale A? 4400 entre 220, A vale 20, ¿no? 20 al cuadrado sería 400, ¿ok? Entonces, R1 0.8 más A cuadrado de R2, o sea, 400 por 2, 800 miliohmios, ¿sí? 800 sería otro 0.8, pues, ¿no? Ohmios más 0.8, 1.6, 1.6 ohmios, ¿no? J, el X1 con el X1 más A cuadrado de X2. Ah, igual, parecido, ¿no? El X1, ¿cuánto vale aquí? 8 ohmios. El X2, 20 miliohmios. Por 400 también me va a dar 8 ohmios, más 8, 16. Más J, 16, está. Esta es mi impedancia equivalente referido al lado primario. Mi Z equivalente 1, ¿no? Acá está B1 y a B2, pues, ¿no? Ya está mi circuito equivalente a lo que me están pidiendo, ¿no? Próximo referido al primario. Ahora, la regulación de tensión. Normalmente, cuando queremos calcular regulación de tensión, normalmente el circuito se representa el transformador por su circuito equivalente aproximado, pero referido al lado de baja, ¿no es cierto? Entonces lo cambiamos, pues, ¿no? ¿Podemos trabajar acá? Sí, el que quiere lo puede trabajar acá, pero normalmente lo trabajamos al referido al lado de baja, ¿no? Para obtener justamente el B1, ¿no? Regulación B1 sobre A menos B2 entre B2. Lo referimos al lado de baja, ¿no? Primero, ¿cuál sería? Entonces, refiriendo al lado de baja, 1.6 lo pasamos entre a cuadrado entre 400, ¿no? O sea, vuelve a ser los 4 miliohmios, ¿no es cierto? 2 más 2, 4. Y acá 20 más 20, 40, ¿no? 40 miliohmios. 4 más J 40 miliohmios es mi impedancia equivalente referida al lado secundario, ¿no? En este caso, al lado de baja tensión. B1 sobre A, esto pasa como B2, ¿okay? Ahora, le vamos a poner la carga, ¿no? Ponemos la carga, ¿no? ¿Cuál es la carga? Acá está mi impedancia, mi Z de carga. ¿Qué corriente debe pasar? Según la pregunta, la regulación y tensión, rendimiento de transformador trabajando a carga nominal, o sea, plena carga. O sea, el ILL debe ser su carga nominal. ¿Cómo calculamos la carga nominal? Los 100 kVA de la potencia entre 220, ¿no? ¿Cierto? Porque estamos en el lado secundario. ¿Cuánto da 100 kVA entre 220 voltios? Debe dar 454.54, ¿correcto? Vamos verificando, ¿no? Que van verificando, por si algo hay algo incorrecto lo corregimos, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Los 100 kVA lo podemos hacer aquí, vamos verificando. Como estamos compartiendo la pantalla, a ver, ponemos 100 kVA. ¿Cuánto es 100 kVA tenemos 100 kVA entre 220, ¿no?
entre 220. 100 entre 220. También calculadora. Solamente que está en K, ¿no? KBA. Ahí está, por 1454.54. Correcto, está bien. 454.54 amperios, ¿no? ¿Qué ángulo? El factor de potencia 0.8. Capacitivo, entonces el ángulo va a ser positivo, pues, ¿no? Más, ¿no? Capacitivo es en adelanto, pues, ¿no? Corriente en adelanto. 36.87 es el arco cuyo coseno vale 0.8, ¿no? Más 36.87. La corriente está en adelanto, porque es capacitivo. Ya está mi circuito, ¿no? Entonces, si todavía no conozco las expresiones de regulación del rendimiento, que nosotros ya conocemos, puedo calcular así, ¿no? En el circuito de aproximado, puedo hallar cuánto vale B1 sobre A. ¿Cuánto vale B1 sobre A? B1 sobre A es 454, ¿no? 454 con el ángulo de 36.87, es la corriente IL, ¿no? IL por la impedancia equivalente más B2, ¿no? ¿Está bien? IL por la impedancia equivalente más B2 es B1 sobre A. Acá estamos poniendo IL, ¿no? Por el 7 equivalente, 4 más J40 por 10 a la menos 3, porque es miliohmios. Más B2 es el B1 sobre A. ¿No? Ahora, acá nos pedían regulación de tensión. No nos piden, ojo, que no nos pedían cuál es la tensión del primario, ¿no? B1 sobre A, pero bueno, podemos calcularlo, ¿no? B1 sobre A. Fíjese que si yo paso a restar B2 aquí, ya tendría B1 sobre A menos B2, ¿no es cierto? ¿No? Pero de forma fasorial, y solamente acá sería la magnitud. Si yo paso B1 sobre A menos B2, ¿sí? Todo esto ya es esa diferencia, ¿no? No necesito ponerle el 220, ya me saldría ¿cuánto? Los 2000, los 211.1252. Pero vamos a calcular B1 sobre A, ¿no? Calculamos, nos está dando 18.2725 con el ángulo de 121.1594 grados. Quedan ustedes verificarlo, ¿no? Comprobarlo. Esto sí está correcto. El producto 4 por 45 es 18, pues, ¿no? 180, ¿no? Está bien. Entonces 18.75, este sería el ángulo 36 más 84, eso nos está dando 10, va 1, 8 y 3, 11, está bien, ¿no? Sí, está bien. 11 más 1 queda 12, 121, está bien. 121. Más 220, esperemos que eso también esté bien calculado, ¿no? Parte real, parte imaginaria. Listo, ya tengo entonces ¿cuánto vale B1? Calculamos aquí, a ver, no sé si está aquí, acá está. 211.1252, ese es B1. Mi definición, B1 sobre A menos B2 entre B2, ¿no? Reemplazamos, ¿no? 211.1252 menos 220, 320. La regulación es negativa. Fíjese que para esta carga capacitiva ahora me salió la regulación negativa, ¿no? Menos 4.03%. ¿Qué significa regulación negativa? Que tenemos que bajar la tensión, ¿no? Porque va a haber sobretensión en este porcentaje. ¿Sí? Bien, entonces hemos hallado B1 sobre A, pero vamos a ver B1, ¿no? Luego nos piden el rendimiento también del transformador trabajando a carga nominal. Rendimiento, ¿no? Igual como hicimos en una clase, ¿no? ¿Cómo se calcula el rendimiento? Sin conocer la expresión todavía, potencia y salida, entre potencia y salida más potencia y pérdida. Calculamos la potencia y pérdidas en el cobre, ¿no? ¿Cómo se calcula la potencia y pérdida en el cobre? El IL, corriente al cuadrado, por el R equivalente 2, pues, ¿no? Corriente de carga, ¿no? O sea, este IL, ¿no? Multiplicado por la resistencia, ¿no? Y el cuadrado por la resistencia equivalente me da las pérdidas en el cobre, ¿no? 454.54 cuadrado, que es L por el R equivalente 2, ¿cuánto vale? 4 miliohmios, o sea, 0.04, pues, ¿no? ¿Cuánto salen las pérdidas? 826.44 volts. ¿Cómo calculamos las pérdidas en el fierro? G sub C por E al cuadrado. Si estás en el lado 1, ¿no? El G sub C, que es el que nos han dado como dato en el primario, la extensión E1 al cuadrado. Eso estaba como dato. ¿Cuánto vale G sub C? Acá dice 0.045.
milimos, 0.045 por 10 a la menos 3. Por la tensión E1, 4.440 voltios al cuadrado. ¿Cuánto sale? 871.2 watts. Pérdidas en el fierro, 871.2. Pérdidas en el cobre, 826.44. La potencia de salida, como está 100 kVA, es 100 kVA por el factor de potencia, que es 0.8, ¿no es cierto? Nos dijeron con factor de potencia 0.8. Capacitivo inductivo igual va a ser, ¿no es cierto? Entonces, 100 kVA, 100 por 10 al cubo, está puesto al revés nada más, ¿no? 100 kVA, 100 por 10 al cubo por 0.8. ¿No? 100 por 10 al cubo por 0.8. ¿Cuánto es el rendimiento? 97.92%, ¿no? De manera general. Bien, entonces, por ejemplo, esta solución podría ser resuelta en la práctica calificada anterior, ¿no? Porque estamos aplicando simplemente definición de regulación y definición de rendimiento, para recordar. Ahora sí, vamos al ejemplo 3, que ya creo que es más propiamente dicho, aplicar nuestras últimas formas de calcular, ¿no? Estas expresiones para rendimiento y regulación. A ver, el problema 3. De un transformador monofásico de distribución de 5 kVA, 50 Hz, tiene una relación de transformación de 2300 voltios sobre 230 voltios. Las pruebas realizadas para determinar su circuito equivalente dieron los resultados siguientes. En vacío, 230 voltios, 0.2 amperes, 35 watts. Acá había una corrección, ¿no? 35 watts. En cortocircuito, 102 voltios, 2 amperes, 40 watts. Calcular. Pregunta A. El rendimiento a plena carga con factor de potencia 0.866 inductivo, 0.866 capacitivo y 1. El rendimiento cuando alimenta a una carga resistiva de 4 kilowatts. La máxima eficiencia con que puede trabajar este transformador. Y la regulación de tensión a plena carga con factor de potencia, ¿sí? 0.866 capacitivo. Entonces vamos a ver, vamos a aplicar lo que hemos visto en las últimas clases, ¿no? Como me dan prueba en vacío y prueba en cortocircuito, no tengo los parámetros, pero de la prueba en vacío y prueba en cortocircuito puedo obtener los parámetros. Recuerden que para cálculo de rendimiento y regulación necesitamos el R equivalente, el X equivalente o el Z equivalente, cualquiera, ¿no? Dependiendo de la expresión que queremos aplicar. Como es a plena carga, lo que nos piden así, toda esa a plena carga acá, rendimiento a plena carga. Ah, bueno, acá ya está con otra carga, ¿no? Con 4 kilowatts. Aquí máxima eficiencia. Bueno, aquí a plena carga. Entonces, pues tenemos que tener cuidado de la expresión que vamos a utilizar. De la prueba en cortocircuito, vamos a obtener los parámetros, ¿no? De la prueba en cortocircuito, acá está, prueba en cortocircuito. ¿En qué lado se ha hecho? Tenemos que ver en qué lado se ha hecho. El transformador de 2300 voltios a 230 voltios, ¿no? 102 voltios es menor que 2300 y que menor que 230. O sea, no nos indica, puede haber sido hecho en cualquiera de los dos lados. Veamos si la corriente es cercana a la corriente nominal, 2 amperios. Entonces, veamos cuál es la corriente nominal de este transformador. 5 kVA entre 2300 me va a dar una corriente nominal del primario. Y 5 kVA entre 230 voltios me va a dar la corriente nominal del secundario. Veamos con qué corriente se ha hecho, ¿no? ¿Cierto? Eso teníamos que ver con qué corriente se ha hecho para saber cuáles son mis subíndices. ¿Cuánto sale? Y dimos 2.17, perdón. 2.17, esa es la corriente nominal en el primario. Claro, pero es la corriente en el primario, ¿no? Porque 5000 entre 2300, ¿qué? Sale 2.17. Entonces la corriente, esa corriente que tenemos aquí, no es la corriente nominal, pero podemos llamarle corriente de cortocircuito, ¿no? Porque es la prueba en cortocircuito. Cercana a la corriente nominal, sí, pues, ¿no? Porque es 2.17 lo que nos da la corriente nominal. Pero ya sabemos que la prueba se ha hecho en el lado de 2300, ¿no? 2300. Entonces, de aquí todos mis parámetros van a tener su índice 1, ¿no? O sea, el lado de 2300, pues, el primario. Vamos a poner 1. Esta es mi tensión de cortocircuito 1, mi corriente de cortocircuito 1 y mis pérdidas en el cobre. Entonces, mi R equivalente 1 va a ser 40 entre 2 al cuadrado, ¿cierto?
potencia entre la corriente al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto nos da? 10 ohmios, mi R equivalente 1. Mi Z equivalente 1, tensión de cortocircuito entre corriente de cortocircuito. 102 voltios, tensión de cortocircuito entre corriente de cortocircuito 2, nos da 51 ohmios. Y luego mi reactancia equivalente en el mismo lado es la raíz cuadrada de 51 al cuadrado menos 10 al cuadrado. ¿Cuánto da? 50,0.1 ohmios, ¿no? Bien calculado, ¿no? Para no confundir con esto, cercano. O sea, el ángulo es regular, ¿no? Acá está el ángulo, ¿no? Entonces, como fasor, ¿no? Mi Z equivalente, mi impedancia equivalente 1 sería 51 con el ángulo. ¿Cómo sacamos el ángulo? Arco cuya tangente vale 10 sobre 50,01, ¿no? ¿Sí? Al revés, perdón. Arco cuya tangente es 50,01 sobre 10, ¿no? Eso debe salir 78,6923, ¿no? Arco cuya tangente es 50,01 sobre 10. No sé si tenemos eso en la calculadora acá. No lo veo. En función debería estar, ¿no? Acá. Ah, ya. Arco cuya tangente. Pero hay que invertirlo. De función. Ustedes lo tienen ahí. A ver, verifiquen, por favor. ¿Qué es esto? Ah, acá está. Entonces sería arco cuya tangente, ¿cuánto dijimos? 50,01. 50,01 entre 10. Arco cuya tangente es 5,001 sería, ¿no? Claro. Arco cuya tangente es 5,001. Acá. Arco cuya tangente 5. Está mal. Entonces primero hay que escribir 5,001. 5,001. Acá le ponemos arco cuya tangente. ¿Está bien? A ese arco cuya tangente salió otro. Acá está. Arco cuya tangente 0,001, 78,69, ¿no? ¿Está bien? Está el ángulo 78,63 grados, ¿ok? Listo, entonces hasta ahí tenemos nuestros parámetros, vamos a decir. Ahora, ¿cuáles son mis pérdidas en el cobre nominal? Porque, ¿para qué quiero las pérdidas en el cobre nominal? Porque por ahí me están pidiendo el rendimiento a plena carga, ¿no? O de repente con otra carga también. Entonces, necesito las pérdidas en el cobre nominales. O sea, estos 40 watts no está a la corriente nominal, ¿no? ¿Cierto? Entonces vamos a corregir. Mi pérdida en el cobre nominal es la pérdida en el cobre que tengo por la corriente nominal al cuadrado entre la corriente de carga al cuadrado. Recuerden que la pérdida es directamente proporcional a la carga, pues. O sea, mi pérdida de cobre nominal es proporcional a la corriente nominal al cuadrado. Como esta pérdida en el cobre prima, que le estoy llamando, ¿no? Es igual a la corriente, es proporcional a la corriente prima al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es mi corriente prima? El 2 amperios, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, mi pérdida en el cobre prima que tengo acá, mis 40 watts, lo multiplico por, o lo divido, pues, ¿no? entre mi corriente prima que tengo acá, entre 2 al cuadrado, y lo multiplico por mi corriente nominal, ¿no? 2,1735. A mayor corriente tiene que haber mayor pérdida, pues, ¿no? Entonces, por esos lados también nos damos cuenta cuál es la relación. ¿Cuánto sale? 47,26 watts va a ser la pérdida en el cobre con los 2,17 amperios, ¿no? Con esta corriente que habíamos verificado, ¿no? ¿Cierto? Que no lo he puesto aquí, porque este es el solucionario del profesor, como le digo, entonces no lo he puesto yo, ¿no? Se supone que como uno está desarrollando, está calculando, ¿no? Está calculando. Bien, entonces, estamos de acuerdo, esta es la pérdida en el cobre nominal. Ahora sí, que nos piden rendimiento a plena carga con factor de potencia 0,865. ¿Cómo es el rendimiento? ¿No? Acá le he puesto con factor de potencia 0,866. Dice inductivo y capacitivo, es lo mismo, pues, porque coseno de teta L va a ser 0,866, ¿no?
Eh, rendimiento, entonces, potencia de salida, ¿cuánto era? 5 kVA. Bueno, le estoy poniendo 5000 voltampera. Factor de potencia, 0.866. De salida, 5000 por 0.8 de potencia de salida. Más la pérdida en el fierro. ¿Cuánto es la pérdida en el fierro? 35 watts, dice acá, ¿no? Se ha corregido. 35 watts. Más la pérdida en el cobre. ¿Qué pérdida en el cobre? La nominal, ¿no? Porque, o sea, quiero la pérdida en el cobre a plena carga. Porque la pregunta es a plena carga. O sea, esta pérdida en el cobre es con la corriente nominal, pues, a plena carga. La que está en el dato, no, porque es con 2 amperios. Reemplazamos, ¿cuánto sale? 98.14 ohmios. ¿Está bien, alumnos? ¿Se dieron cuenta del factor que estamos corrigiendo? ¿Por qué? Porque es importante corregir, ¿no? Bien, seguimos entonces. Ahora viene a plena carga con factor 0.86. Inductivo capacitivo es lo mismo, ¿no? Ahora falta con factor de potencia 1, ¿no? Con factor de potencia 1, en lugar de 0.866 va a cambiar el factor de potencia 1, 1, y las pérdidas son las mismas, pues, ¿no? Ahora, ¿cuánto nos sale el rendimiento? 98.38%. Siempre para la misma carga, cuando cambia el factor de potencia, el rendimiento es mayor, ¿no? Con el factor de potencia a la unidad. ¿Se dan cuenta? Siempre es mayor. Eso también nos va ayudando para ir viendo nuestros resultados. Y todavía el máximo rendimiento se supone que tiene que ser mayor que esto, ¿no? Mayor que esto. Pregunta B. El rendimiento cuando alimenta una carga resistiva de 4 kilowatts. Ahora, 4 kilowatts, ¿no? O sea, es carga resistiva, ¿no? No nos está diciendo potencia aparente, ¿no? Nada, ¿no? No dice 4 kVA, dice 4 kilowatts. Pero su factor de potencia en este caso es 1, porque dice carga resistiva. El transformador puede entregar 5 kVA. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es, ahora, si voy a aplicar mi expresión del rendimiento, el rendimiento para una fracción de la carga, ¿se acuerdan? Alfa, ¿no? Entonces estamos calculando en alfa. Tengo que ver cuál es mi fracción de la plena carga, ¿no? 4 kilowatts, ¿qué fracción es respecto de 5 kVA? ¿No? Como es carga resistiva, los 4 kilowatts va a ser los 4 kVA. Entonces mi alfa sería los 4 kVA entre 5 kVA, ¿no es cierto? ¿No? La de carga resistiva, pues. Entonces, ¿cómo hallo mi alfa? Mi alfa sería, ¿no? 4 sobre 5, pues, ¿no? O sea, 0.8. O sea, mi transformador está trabajando aquí con el 80% de su carga nominal, pues, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Porque esta es toda la carga, pues. Toda la carga. Están trabajando con los 4/5 de la carga nominal, también se puede decir, ¿no? Los 4/5 de la carga nominal. 0.8, con el 80% de la carga nominal. Entonces mi alfa es 0.8. Entonces mi expresión de rendimiento con variación de la carga, nosotros hemos puesto ahí n sub alfa, ¿de acuerdo? N sub alfa. Nosotros hemos puesto n sub alfa en la teoría, ¿no? El rendimiento con una variación de la carga. El n sub alfa, 0.8, ¿no? Por 5000 por 0.1, igual 0.8 por 5000. ¿Cuánto da esto? 0.8 por 5000. A los 4000, pues, ¿no? Los 4 kilowatts, ¿no? O sea, la potencia de salida es los 4 kilowatts, o sea, sigue siendo la potencia de salida, ¿está bien? Por 1, pues, porque su factor de potencia es 1, resistiva, ¿no? Ahí está, pues, ahí están los 4 kilowatts, los 4000. Potencia de salida, más la potencia de pérdidas, que sigue siendo 35. Pero las pérdidas en el cobre ya no es 47.26 watts, porque ya cambió. Aquí estamos con otra carga, y se está pasando otra corriente. La corriente también es los 4/5 de la corriente nominal. Por eso que el 0.8 entra acá, el alfa cuadrado. De ahí es donde sale el alfa cuadrado. O sea, ahí están los 4/5, ¿no? La corriente es los 4/5, sale la corriente nominal, 0.8. 0.8 cuadrado por los 47.26 watts, que era la pérdida en el cobre nominal, ¿no? Todo esto es la pérdida en el cobre con esta carga, con los 4 kilowatts. ¿Cuánto sale? 98.3.95%, ¿no?
Fíjense, ahora, acá también se observa algo, ¿no? Miren que este rendimiento que es con el 80% de la carga nominal, es mayor que los tres, ¿no? El mayor de los tres, digamos, ¿no? O sea, acá, con esta carga, el 80% del rendimiento es mayor incluso que a plena carga. Entonces, el rendimiento máximo puede estar entre estos dos valores o antes, ¿no? O sea, el rendimiento máximo del transformador puede ocurrir de repente un poquito más después del 80% o un poquito antes del 70%, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero después de la plena carga no está, ¿no? Está antes de la plena carga. Entonces, por eso que en la pregunta C nos piden cuál es y calcular la máxima eficiencia o el máximo rendimiento con que puede trabajar el transformador. Cuando no me indican factor de potencia para calcular el máximo rendimiento, se supone que tiene que ser el factor de potencia la unidad, ¿no? Si me dijeran con factor de potencia 0.866, lo calculo, pues, ¿no? Y me va a salir, el resultado me sería mayor que este que está con 0.866 también, ¿no? Porque es máximo rendimiento con ese factor de potencia. Bien, como no me indican nada, lo calculamos con factor de potencia la unidad. Primero tenemos que hallar cuál debe ser la fracción de la carga para el máximo rendimiento. ¿Cuál debe ser la fracción de la carga para el máximo rendimiento? El alfa se calcula, en este caso, como la raíz cuadrada de la pérdida en el fierro nominal entre la pérdida en el cobre nominal. Por eso, de ahí la importancia en que tenemos que tener la pérdida en el cobre nominal. ¿Cuánto vale la pérdida en el fierro nominal? 35. Pues la pérdida en el fierro siempre he dicho que no varía, ¿no? No varía con la carga, 35 watts. La pérdida en el cobre nominal, 47.26 watts. Raíz cuadrada de eso, 0.8605. Eso significa que con el 86.05% de la plena carga, o de la carga nominal, el transformador trabaja en su rendimiento máximo. No nos preguntan aquí, pero nos podrían preguntar, ¿no? ¿Para qué potencia el transformador trabaja con su rendimiento máximo? Sería como el 86.05%. ¿De quién? De los 5.000. O sea, podemos calcular, ¿no? 0.8605 de 5.000, ¿cuánto es? ¿No? ¿Sí? 0.8605 de 5.000. 0.8605 de 5.000 por 5 kVA, ¿no? Por 5 kVA, ¿cuánto nos sale? Con 4.3 kVA, el transformador está trabajando su rendimiento máximo, ¿no? Ahí, con esa potencia. ¿No? Puede ser máximo, ¿no? Con cualquier factor de potencia. Y el máximo es con factor de potencia de unidad. ¿Sí? Con eso. Bueno, ya lo apagué la calculadora, después lo vemos, ¿no? Entonces, pero nos preguntan cuál es la máxima eficiencia, entonces reemplazamos aquí en la expresión de rendimiento, pues, ¿no? El alfa ya no sería 0.8, sino sería 0.8605 por 5.000 y 0.8605 por 5.000 más. Aquí, ¿qué pasaba cuando trabajamos rendimiento máximo? Que esta pérdida se igualaba a la pérdida en el fierro, ¿recuerdan? O sea, podríamos poner 2 por 35 o reemplazar todo, que va a volver a salir 35 acá. El rendimiento máximo tendríamos, acá está, 0.860605, el alfa que hemos calculado aquí. El alfa para el rendimiento máximo, ¿no? Por 5.000 por 1, porque nos piden el máximo, lo que puede trabajar el transformador, igual se repite aquí. Acá está, ¿eh? Más 35, y la pérdida en el cobre vuelve a ser la misma, porque se ha igualado, pues, ¿no? Justamente esta condición es para que se igualen las pérdidas, ¿no? Le he puesto acá 2 veces, ¿no? Voy a poner 2 veces pérdida en el fierro. ¿Cuánto sale? Si gustan lo pueden calcular, ¿eh? Si gustan pueden calcular, o sea, pueden calcular nuevamente, ustedes calculan 0.8605 al cuadrado, ¿no? Al cuadrado por 47.26 va a volver a salir 35. Va a volver a salir 35. 98.399%, ¿no? Entonces comparamos
los rendimientos. Este es mayor que este, miren. Por eso le he puesto un decimal más para poder verlo, ¿no? Por eso es importante cuando calculemos el rendimiento, 2 decimales o hasta 3 decimales. No, porque si yo redondeo, de repente redondeo hasta un decimal acá, 98.4%. Lo redondeo acá, también es 98.4%. Yo diría son iguales, ¿no? Pero no es así, hay una diferencia, ¿no? Y en grandes potencias, como significa bastante energía, ¿no? Bien, pregunta D. A ver, pregunta D. La máxima eficiencia con que puede trabajar no, esa es la C, ¿no? La D. La regulación de tensión a plena carga con factor de potencia 0.866 capacidad. Aquí podríamos aplicar, como a plena carga, podríamos aplicar las 3 expresiones, ¿no? Conociendo la prueba en cortocircuito, ¿no? Haciendo nuestra corrección, porque la prueba en cortocircuito en este caso no se ha hecho con corriente nominal, ¿no? Si hacemos que queremos calcular la regulación conociendo la prueba de cortocircuito a plena carga, tendríamos que corregir la tensión de cortocircuito. La otra es utilizando la expresión general, ¿cierto? Porque conocemos el R equivalente, el X equivalente. Y la otra es conociendo la impedancia equivalente. También, porque es a plena carga, ¿no? Obviamente repasamos el I y el plena carga. Entonces, regulación de tensión, ¿no? A plena carga, dice, a plena carga. Mi corriente nominal ya sabemos que es 2.739 amperios, ¿no? Mi corriente nominal. El factor de potencia 0.86 capacitivo, así nos dice, ¿no? O sea, mi ángulo teta L sería menos 30, ¿no? Teta L menos 30. ¿Ok? Entonces, mi regulación, conociendo la impedancia equivalente, voy a aplicarle. Regulación será IL, ¿no? Mi corriente nominal por el CT, mi 1 nominal, perdón, mi corriente I1 nominal, estoy calculando en el primario, ¿eh? No sé qué calcular en secundario, en el primario. Mi 1 nominal por CT equivalente 1 entre B1 nominal. Por coseno de phi menos zeta L. Acá un medio, todo el corchete, igualito se repite esto, y 1 nominal, CT equivalente 1 entre B1, pero ahora es seno de phi menos zeta L. Todo al cuadrado. ¿Cuánto vale phi? ¿No? Coseno de phi menos zeta L. El teta L ya está a menos 30. ¿No? Entonces, phi es el ángulo de la impedancia. ¿Se acuerdan que creo que lo habíamos calculado por aquí? Phi es el ángulo de la impedancia. Acá está, ¿ven? Justo lo había puesto ya, ¿cierto? Acá estás. Ya está previsto, ¿no? Para aplicar esa expresión. CT equivalente 51 con 78.69. Este es phi, ¿no? El ángulo de la impedancia del transformador. Entonces, acá parece que ya lo he restado, pues phi menos ZL. Tendríamos que restar, ¿cuánto? 78.6923, ¿no? Vamos a restarlo mejor de una vez. 78.6923 menos, ¿cuál es el otro ángulo? 30 y ¿cuántos será? Menos 30, ¿no? Menos 30 sería, ¿no? Menos 30. Menos, entonces, bueno, voy a borrar este menos. No, voy a tener que poner otro menos. A paréntesis. Menos 30. A ver, cerramos paréntesis. Igual, 108.6923, ¿no? 108.69, ¿ok? ¿No es cierto? Menos 30, porque es menos teta L. Teta L es menos 30. Igual acá, ¿no? 168.69, seno, ¿no? La corriente viene 2 puntos, de corriente nominal 2.1739, ¿no? Corriente nominal. ¿Cuál es mi tensión? Corriente nominal, ¿dónde? Acuérdense, en el primario, ¿no?
Por eso que estamos viendo la tensión del primario. Todo está en el primario. Todo está en el primario. Calculamos en forma, yo lo calculo acá en forma separada. ¿Cuánto sale acá? Menos 0.0154, como decir menos, sí, pues, ¿no? 1.54% de menos. Pero el segundo término me sale positivo, 1.004 por 10 a la menos 3, ¿no? O sea, 0.0001, ¿no? Que sumado a este o restado, porque este positivo y negativo me está dando menos 1.44 positivo. Sí le afectó un poquito, ¿no? O sea, si yo pongo solamente 1.54% es aproximado. Este es más exacto, considerando el segundo término. O sea, si nosotros queremos hacer un buen cálculo, considerar los dos términos, pues, ¿no? Salvo que el problema me diga cuál es el rendimiento, cuál es la regulación aproximada, ¿no? Eso se llama cálculo aproximado. Entonces mi regulación es menos 1.44% con esta carga capacitiva. Si no hago la regulación, va a haber sobretensión. Una vez que tenemos la regulación, ya sabemos cómo se puede calcular el B1, pues, ¿no? La tensión en el primario que hay que aplicar. Sí, acá tenemos otro problema, el problema 4, pero vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos y para concluir con el problema 4. ¿eh? Vamos a hacer un pequeño break entonces de 10 minutos. ¿Sí? A ver, no se puede pausar la grabación aquí, entonces simplemente voy a apagar mi micrófono y retornamos pues en 10 minutos, por favor, si vamos a ver, ¿no? 10 minutos.
Bien, estimados alumnos, vamos a continuar con esta sesión. Gracias por el break que hemos tenido. Vamos a continuar. Voy a apagar mi cámara y vamos a compartir, ¿no?, lo que estábamos viendo. Compartirlo todo. A ver. Aquí vamos a ver el problema 4, el siguiente, ¿no es cierto? A ver, vamos a analizar este problema. Se tiene un transformador de 30 MVA, megavoltampere, ¿no? 30 millones de voltampere. 10 kilovoltios sobre 138 kilovoltios, ¿no? 60 Hz. Dice que alcanza su máxima eficiencia de 98.86%, ese es su máximo rendimiento, trabajando a plena carga. Resistiva todavía no es, ¿no? Si se sabe que la corriente de vacío en el lado de 10 kV es 541 amperios y que la tensión arroja un valor de 5.45 kilovoltios durante la prueba de cortocircuito a corriente nominal. Acá la prueba de cortocircuito es hecha con corriente nominal, ¿no? O sea que esta tensión de cortocircuito es la corriente nominal. Hallar el circuito equivalente exacto del transformador. B, el circuito equivalente aproximado referido al lado secundario. Bueno, ya, si ya tengo el primero, ¿no?, ya puedo obtener el segundo, ¿no? Con el circuito equivalente exacto tengo todos los parámetros, puedo referirlo al secundario, ¿no? Es el aproximado. El rendimiento a media carga con factor de potencia 0.866, ¿no? El rendimiento con 15 MVA, pues, ¿no? La plena carga es 30 MVA, a media carga es la mitad, 15 MVA. Y la tensión que es necesaria aplicar al lado de baja tensión para mantener los 138 kilovoltios en el lado de alta, a plena carga, con factor de potencia 0.866. Claro, porque miren, este transformador es un transformador elevador, ¿no? Porque es de 10 kVA de 10 kV, de 10 kilovoltios a 138 kilovoltios, si nos damos cuenta, ¿no? Por eso que la pregunta dice, ¿cuál es la tensión necesaria que aplicar al lado de baja tensión? En este caso acá, pues, ¿no? ¿Cuánto vamos a aplicar acá, ¿no? 10 kV, más de 10 kV o menos de 10 kV, ¿no? Depende de la carga, para mantener los 138 kV en el lado de alta tensión, o sea, en el lado secundario, ¿no? A plena carga con factor de potencia 0.866. Inductivo, bueno, como dicen inductivo, ya sé que hay que aplicar más porque va a haber caída de tensión, ¿no? Si hubiera sido capacitivo quedaba la duda, pero no se sabía. Bien, entonces vamos a resolver, vamos a plantear, ¿no? De la primera condición primero, ¿no? Antes de resolver directamente la parte A y B, ¿no? Te dice, alcanza su máximo rendimiento, su máxima eficiencia, trabajando a plena carga resistiva. ¿De cuánto? 98.86%. Entonces, este rendimiento máximo, 98.86%, o sea, 0.9886, tiene que ser igual a ¿quién? ¿No? O dice a plena carga resistiva. ¿Cuánto es la plena carga? Los 30 MVA con factor de potencia 1, ¿no? 30 por 10 a la sexta, ¿no? 30 seguido de 6 ceros, no le he puesto el factor de potencia 1, es lo mismo, ¿no? O sea, 30 megawatts, ¿no? 30 megawatts, pues, ¿no? Como es resistiva. Potencia de salida. Entre potencia de salida, acá nuevamente los 30 megawatts, más la pérdida en el fierro nominal, más la pérdida en el cobre nominal, ¿cierto? Esto. Entonces yo de acá ya puedo despejar, pues, cuánto es la suma de la pérdida en el fierro nominal más la pérdida del cobre nominal, ¿no? Porque tengo los otros números, ¿no? Paso a multiplicar esto acá, o todo, ¿no? O todo, si no paso todo a multiplicar aquí, o lo paso esto acá y el otro paso a dividir, ¿no? ¿Está bien? O sea, los 30 MVA entre 0.9866, todo esto pasa al otro lado, y luego resto nuevamente los 30 MVA, y me queda la suma, ¿no? Verifiquen, por favor. Acá estoy obteniendo que la suma de las pérdidas en el fierro nominal más pérdida del cobre nominal me da 30 y... ¿Sí, no? ¿Cuánto me da? 345.947 watts, ¿no? Como decir, 345 kilowatts, ¿no?
Así me está saliendo. Pero acá tengo acá tengo otro valor. Acá seguro falta algo. A ver, despejen ustedes, por favor, para ver. Aquí hay algo que no lo recuerdo en estos momentos. Acá falta algo. Despejen. Profesor, no son iguales por ser máxima eficiencia y solamente lo Sí, dividen está en bien. dos. Pero el cosito está bien. Ah, ya, son iguales, ¿no? Acá está el signo igual. Ah, ya no lo había visto el igual. Yo pensé que sería el más. Sí, es igual. Claro, como al ser iguales hay que dividirlo entre dos, ¿no? Pero está correcto. ¿Está correcto? Avanzamos, pues, ¿no? O sea, 30 MVA entre este valor menos los 30 MVA. A ver, lo hacemos rapidito. En MVA lo voy a calcular. 30 entre 0.9886, ¿no? 30, 30 entre 0. ¿Cuánto era? 9886. 9886. Y eso menos 30, ¿no es cierto? Menos 30. ¿Cuánto da? 0.30, 0.345943. A ver, 0.345943. Está correcto, ¿no? O sea, 345.94 kilovatios, digamos, ¿no? Esa es la suma. Como los dos son iguales, correcto, acá este es igual, ¿no? Entonces, y acá concluimos que la pérdida en el fierro nominal es igual a la pérdida en el cobre nominal, ¿no? En el máximo rendimiento estos se han igualado, ¿no? Sería la mitad, pues, ¿no? 172.971.88 watts, 272 kilowatts. Listo. Ya tenemos eso, ya tenemos la pérdida en el fierro y la pérdida en el cobre. La corriente de vacío, perdón, la corriente de excitación, dice, acá dice, vamos a tomar el dato como lo hemos tomado. Acá había un dato, el último problema, ¿no? Dice, si se sabe que la corriente de vacío en el lado 10 kV, por eso le ponemos IFI1, IFI1 en el lado 10 kV, estamos en el lado 1, ¿no? En el primario, no sé, ¿no? Es 541 amperes. Entonces, I sub phi 1, I sub phi en el lado primario, es 541 amperes. Y que la tensión arroja un valor de 5.45 kilovoltios, es la tensión del cortocircuito hemos visto durante la prueba de cortocircuito, ¿no? Por corriente nominal. Ahora, como esto es mi corriente de vacío, acá mi corriente, son dos datos, ¿no? Uno es de la prueba de cortocircuito y el otro es de la corriente de vacío. La corriente de vacío es la prueba en vacío, pues, ¿no? De la prueba en vacío. ¿Qué tenemos de la prueba en vacío? Entonces, podemos hallar el coseno de alfa es la pérdida en el fierro nominal entre le llamamos alfa para no confundir, ¿no? Puede ser, para no confundir con el phi. Recuerden que el phi es el ángulo de la impedancia, entonces estoy llamando alfa para el ángulo de la admitancia, ¿no? De la admitancia, ¿no? Entonces, este ángulo alfa le estoy llamando, se la pérdida en el fierro, ¿no? Entre la corriente de vacío y la tensión de vacío, ¿no? Entonces, es de la prueba de vacío, ¿no? Este es de la prueba de vacío, ¿verdad? ¿Cuánto vale mi pérdida en el fierro? Acá está. Es la misma, ¿no? 272 kilovatios, vamos a ver. Mi corriente de vacío, me lo han dado. ¿Y cuál es mi tensión? Como estamos en el lado 1, mi tensión es 10.000 voltios. 10.000 voltios. Y me va a salir el ángulo de esa admitancia o susceptancia, ¿no? Coseno de alfa
Tenemos eso aquí. Entonces, alfa es arco cuyo coseno tiene este valor. ¿Cuánto me salió? 88.167 grados. Ya está. Por si acaso lo tenemos, ¿no? ¿Cómo se calcula el G sub C? La pérdida en el fierro entre la tensión al cuadrado. ¿Cuál es el G sub C? Perdón, ¿cuál es la pérdida en el fierro? La que habíamos hallado, que es la pérdida en el cobre. La tensión 1, 10.000 al cuadrado. Hallo mi G sub C, 1.72 por 10 a la menos 3 mos. ¿Sí? Entonces acá, para eso me serviría B sub M, es G sub C tangente del alfa, ¿cierto? Por eso hemos hallado mi ángulo. B sub M es 54.032 por 10 a la menos 3 mos. Ya tengo B sub M, ¿no? Pero por eso nos daban esto de acá, ¿no? Pues de alguna manera tengo que hallar mi ángulo. O de repente por otro camino también lo puedo hallar. Yo lo he hallado así, ¿no? B sub M. A ver, estamos entonces el circuito, como nos piden el circuito equivalente, entonces necesitaba el G sub C, necesitaba el B sub M, necesitamos el R equivalente, ¿no? La resistencia y la reactancia. Entonces, como hay una prueba en cortocircuito acá, ¿no? ¿Cuál es la prueba en cortocircuito? Con 5.45 kilovoltios de tensión de cortocircuito, corriente nominal, ya está, ¿no? Ya está. Entonces, la prueba en cortocircuito, acá está, tensión de cortocircuito, 5.45 kV, muy bien. Acá sí le estoy llamando phi, porque phi es el ángulo de impedancia, ¿no? Para no confundirlo. Phi sí es el ángulo de impedancia. ¿Cómo hallo phi? ¿No? La potencia de pérdidas en el cobre, que tengo potencia de pérdida en el cobre, ¿no? Sobre la corriente de cortocircuito por la tensión de cortocircuito, ¿ok? ¿Cierto? Mi potencia activa, pues, tensión de cortocircuito por corriente de cortocircuito por factor de potencia, la potencia activa, que es la pérdida en el cobre, ¿no? ¿Cuánto vale la pérdida en el cobre? Y acá está, ¿no? Ya lo habíamos hallado. Y corriente de cortocircuito, creo que está dado, ¿no? ¿Dónde está? La corriente de cortocircuito es la corriente nominal. La corriente nominal, ¿cuánto es? Los 30 MVA, o sea, los 30.000 kVA entre 138, ¿no? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? Porque ¿en qué lado se ha hecho la prueba en cortocircuito? En el lado de baja, ¿no? De 10 kV. Sale profesor 217.39. Ajá, 237.39. Claro, aunque no nos dicen exactamente, ¿no? En qué lado se ha hecho la prueba en cortocircuito, sí nos dicen. Lo verificamos con la corriente nominal, pues, ¿no? Nos dicen con corriente nominal. Ok. Bien, sale 217.39, ¿no es cierto? Sí. Ya está. Entonces, esa es mi corriente de cortocircuito. Mi tensión de cortocircuito, 5.450 voltios. Y hallo mi ángulo, pues, de la impedancia. Y hallo mi ángulo de la impedancia. Este es de la impedancia del transformador, de la impedancia equivalente o de la impedancia del lado 1 o 2. Recuerda que son triángulos semejantes. Ya está. Mi phi vale 81.605 grados. ¿Cómo hallo mi R equivalente 2? Eso sí lo veamos de inmediato, ¿no? Mis pérdidas en el cobre, que lo tenemos aquí, sobre la corriente al cuadrado, que es 207.99 al cuadrado. Ya está mi R equivalente. ¿Cuánto salió? 3.66 ohmios. Por lo tanto, R2 es la mitad, ¿se acuerdan? ¿No? Por equivalencia, ¿no? Por aproximación. Mi R2 es la mitad, 1.83 ohmios. Como yo mi X equivalente 2, aplico triángulo igual que antes, ¿no? Mi R equivalente 2 por el tangente de phi, ¿no? Dibujo mi triángulo, ¿no? O ya más o menos lo sé, pues, ¿no? Mi R equivalente es horizontal, mi reactancia equivalente es vertical y mi C decreta está aquí, ¿no? Mi X equivalente es el R equivalente 2, tangente de phi, pues, ¿no? Del ángulo. Entonces usted calcule, entonces tendríamos mi R equivalente 2, ¿cuánto vale? Ese R equivalente 2, 3.66 por la tangente de phi, por la tangente de 81.605. ¿Cuánto me da? 24.801 ohmios, ¿no? Este es equivalente a 2, por lo tanto el X2 es la mitad, 12.4 ohmios.
Ya está, ya tengo mi X2, mi R2, todavía mi R1 y mi X1, ¿no? Porque R1 es A cuadrado de R2 y X1 A cuadrado de X2, ¿cierto? ¿A cuánto vale? A vale 2300 entre 210, pues, ¿sí? Ah, no, tengo otro problema. A vale 10 entre 138, ¿no? A vale 10 entre 138, ¿ok? Entonces, A vale 10 entre 138, calculen aquí, 10 entre 138 al cuadrado por 1.83 debe dar 9.6 biliohmios, ¿no? 9.6 por 10 a la menos 3, ¿correcto? Verifiquen uno nada más, un voto que está igual, ¿no? A vale 10 entre 138. 10 entre 138 todo al cuadrado por 1.83. Sí, ¿no? Está correcto. R1 sale entonces 9.6 por 10 a la menos 3 ohmios. X1, ya está, pues de igual manera X1 es A cuadrado de X2, ¿no? Por acá le he puesto A es 10 entre 138, por si acaso, ¿no? Bien, entonces ya estamos listos, pues ¿no? Ya tenemos todos los parámetros. R equivalente 2, perdón, R1, R2, X1, X2, G sub C y B sub M. Circuito equivalente exacto de transformador. Dibujamos. Circuito equivalente, cada uno con sus parámetros, ¿no? Mi impedancia 1, mi impedancia 2 y mi admitancia de excitación. Ya tengo mi circuito equivalente exacto, de ahí puedo sacar los otros circuitos, pues, ¿no? El segundo, el circuito equivalente aproximado, referido al lado secundario, ya pasan esto al secundario, ¿no? Entre A cuadrado, pues, ¿no? Más o menos, por aproximación sería 3.6, ¿no? Si yo hago el doble de esto, 3.66, ya que ha salido de esto de acá mismo, 3.66. El doble de esto, 24.8, ¿no? ¿Por qué digo que lo puedo hacer así de frente? Porque justamente está salido lo hemos deducido, ¿no? O sea, no nos han dado el R1, ni el R2, ni el X1, ¿no? Por aproximación, uno es la mitad del otro, ¿se acuerdan? Por eso que este es el doble. Este es el doble de este, ¿no? El R equivalente 2 es el doble del R2 y el X equivalente 2 es el doble del X2, ¿no? B1 sobre A, B2 y ahí está mi circuito equivalente aproximado referido a la baja tensión. Pregunta, no hay C, ¿no? D dice acá, bueno, esta es la C entonces. El rendimiento a media carga. El rendimiento a media carga ya saben, pues, ¿no? Mi alfa será 0,5, 30 MVA, con un factor de potencia 0.866, igual, ¿no? 0,5, 30 MVA, 0.16. Mis pérdidas, ¿se acuerdan cuando salía igual, no? 17 puntos, acá habíamos calculado las pérdidas, 172.971, 172.971 pérdidas en el fierro, eran iguales a las pérdidas en el cobre, pero como ahora está media carga, pues las pérdidas en el cobre van a ser nuevas, pues justamente el 0.5 cuadrado, por esto me dan las nuevas pérdidas en el cobre. Todo esto es. ¿Cuánto sale? 98.36%. Y la última pregunta, que acá dice E, pero es la D. La tensión que es necesaria aplicar al lado de baja tensión para mantener los hilos de hecho cabe en el lado de alta plena carga con factor de potencia 0.866 significativo. A veces esta pregunta tiene relación con la anterior. Ah, no hemos calculado rendimiento, ¿no? No preguntan rendimiento, perdón, regulación. ¿Ah? No pregunta, podríamos hacerlo con operaciones o calcular primero la regulación y luego aplicarle la expresión de regulación. Cualquiera de los dos es válido, ¿no? A ver un momentito, no lo puedo poner bien esto. Y ahí está, acá no me deja ver esto. ¿Por qué no puedo avanzarlo? Hasta ahí no va a salir la copia, pero bueno, acá termina, ¿no? Que 1 sobre A. No salió completo. Ah, ya está abajo esto, perdón, está abajo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está completo, ¿no? Entonces hemos aplicado el mismo método anterior, ¿no? Para hallar B1, ¿no? Desde la tensión que es necesario aplicar al lado de baja tensión. Hemos hallado hasta B1 sobre A, ¿no? B1 sobre A y el
No nos piden la regulación, pero podríamos haber hecho la regulación. No era necesario, pues, ¿no? Podemos hacerlo de frente. Y estimados alumnos, entonces hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. Ya estamos listos para la práctica calificada. Todo esto es el tema que entra va a entrar entonces en la que práctica calificada. Nos toca la segunda, ¿no? La segunda para terminar con esta parte de transformadores, ¿no? Ahora, la próxima semana entonces avanzamos con el siguiente tema, pero la práctica calificada va a entrar hasta aquí. Nosotros vamos a avanzar con los temas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O quieren darla de una vez la práctica calificada? Día miércoles. Sí, profesor, día miércoles estaré. El miércoles entonces damos la práctica calificada. Ya todos estos temas para no recargar. Y después continuamos con los demás temas, ¿no? Ya, entonces el día miércoles es nuestra práctica calificada, ¿no? Entonces va a ser la segunda práctica calificada. O sea, todo lo que es regulación, no, mejor dicho, todo lo que es transformadores, pero incluyendo hasta regulación y rendimiento, ¿no? Todo lo anterior tiene que ver. Voy a encender mi cámara para despedirme de ustedes. Creo que tienen un formato donde ponen su asistencia, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir. Esto se lo voy a enviar entonces inmediato al grupo, ¿no? Estas imágenes, estos dos se lo voy a enviar. Voy a encender mi cámara para despedirme de ustedes. No debe ser. Bien, entonces no se olviden, el día miércoles damos la segunda práctica calificada. Estimados alumnos, muchas gracias por su participación. En este momento yo dejo de grabar. Que tengan buen fin de semana. Continúen con sus clases y buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Nos vemos.